Muy buenas a todos y a todas, espero que estén muy bien, gracias por acompañarnos en un nuevo Instagram Live en donde tengo el placer de entrevistar a un gran amigo al que voy a ver si ya está conectado, voy a ver si ya puedo darle paso. Vamos allá a buscar a Marcos. Bueno, decir que es un placer que estéis aquí y que vamos a dar un par de minutitos para que poco a poco os podáis ir integrando y no lleguéis tarde a esta charla. Muy buenas, Marcos, ahí lo tenemos. ¿Me escuchás bien? Hola, buenas tardes, Pablo, y buenas tardes a todos los que estén en línea con nosotros. ¿Me escuchás bien, verdad, Marcos? Perfecto, ¿tú me oyes bien a mí? Te escucho fenomenal, como si estuvieras aquí al lado. Y eso mismo es lo que va a ser esta charla, una charla de amigos, como si estuviéramos aquí al lado, tomándonos un café y hablando, discutiendo sobre este tema apasionante, ¿no? Bueno, de hecho tú ya sabes que desde que nos conocimos en los cursos de programación neurolingüística siempre hubo un afecto especial, también vinculado por el hecho de que como tú como yo habías vivido en Francia y eso de Totalmente. alguna manera nos unió de una manera especial. Por supuesto, por supuesto. Bueno, antes de empezar y introducirnos en materia, a mí la gente que sigue un poco mi trabajo ya me conoce, ¿vale? Aún así me voy a presentar mínimamente unos segundos. Me encantaría hacer hincapié en eso, en cómo nos conocimos nosotros. Y luego, Marco, yo voy a dejar que te presentes tú, porque creo que vas a saber hacerlo mucho mejor que lo que puedo hacer yo. Y porque también, cuanto más te conozco y más indago, también encuentro más cosillas que haces. Por lo tanto, pues voy a dejar que te presentes tú, ¿vale? Te lo agradezco. Vale, pues yo como ya sabéis, mi nombre es Pablo y desde muy pequeño pues supe que mi misión en esta vida era servir a los demás. Bueno, mi manera de aprender yo también era sirviendo a los demás. Y bueno, a eso me hizo a llevar a estudiar fisioterapia. Una vez que estudié fisioterapia, pues me gustaba mucho el tema del dolor psicoemocional y cómo conectar el tema de las emociones, el tema de los sentimientos con la parte física del dolor. Pues ello me llevó a estudiar, entre otras muchas cosas, programación neurolingüística, kinesiología holística, bueno, nombro algunas por nombrar de todo lo que he estudiado, y tuve la suerte en una de esas formaciones de programación neurolingüística en Barcelona, pues conocer a nuestro invitado de hoy, a Marcos, y como él dice, ¿no? Enseguida pues nos pusimos a hablar, habíamos vivido en Francia, conectamos muy bien, incluso recuerdo, Marcos, que el último día nos regalaste una charla preciosa y una pieza de un puzzle que todavía conservo, que la tengo por allí guardada. Y bueno, luego la vida, Marcos, también nos ha llevado un poco a cada uno por un camino diferente, hasta que, pero bueno, siempre estábamos pendientes, quieras o no, de las redes sociales, yo te seguía y bueno, leía las cosillas que ponías, hasta que hace un año más o menos, a lo mejor un poco menos, tuvimos la suerte de volver a reencontrarnos en Valencia, en una charla en la que pudimos vernos personalmente. Y bueno, y también quiero decir que esa charla donde me nombraste por primera vez esta teoría, bueno, caló profundo porque me la explicaste de una manera que lo entendí bastante fácil, vamos a decirlo así, ¿no? De una manera bastante directa. Luego ya cuando yo me puse a leer cosas, pues otra vez dije, uy, aquí necesito que Marcos me explique un par de cositas. Bueno, y también decir que Marcos, en un momento, en un día en el que tuve ahí un problemilla con un shock bastante grande, estoy rodeado de amigos, tengo la suerte de tener muchos amigos. Sin embargo, la primera persona en la que pensé que podía ayudarme en ese problema fue Marcos, porque considero que es una persona con mucho, mucho sentido común, con mucha templanza. ¿No? Y el sentido común, Marcos, es el menor de los sentidos, aunque sea común. Entonces, pues de ahí también el aprecio gigante. Y en cuanto quise y tuve la oportunidad, el tiempo lo permitió y tenía que ser así, pude concretar esta charla contigo, lo hice encantado y estoy seguro que nos vamos a pasar bien y todo el que está viendo también se lo va a pasar muy bien. Así que te doy paso, Marcos, a que te presentes. Te lo agradezco. Bueno, mi nombre ya, bueno, ya, ya lo habéis conocido, Marcos Amadio. Eh, yo desde muy temprana edad siempre me había preocupado o siempre me había sentido inquietud por temas que tienen que ver con el aspecto más profundo del ser humano. Yo recuerdo
haber tenido conversaciones con mi hermano en el balcón de la casa donde vivíamos en Barcelona. Yo nací en Cartagena, pero desde pequeñito siempre he vivido en Barcelona. Y le preguntaba a mi hermano, oye, nosotros habremos sido ya hombres prehistóricos que nos han devorado Diplodocus. Luego, a los 12, 11, 12 años, siempre me atrajo mucho la espiritualidad. Había hecho algunas pequeñas incursiones en el tema eclesiástico, o sea, había ido a misa, yo me acuerdo con 11 años ir a misa los domingos por la mañana, pero enseguida abandonar esa vía. A nivel personal, en el 75, 74, 75, conocí por primera vez la existencia de extraterrestres, o sea, de la realidad extraterrestre, la realidad OVNI. A mí aquello fue encontrar el puzzle que me permitió encajar muchas piezas de la comprensión de la vida. Desde entonces pues he tenido un desarrollo, pues bueno, humanamente como cualquier persona. De hecho, bueno, fui a vivir a Francia por motivos personales, por motivos profesionales. Pero siempre me ha interesado el aspecto holístico del ser humano, el aspecto profundo. Me imagino que por esa ley de afinidad y por el hecho de que los seres humanos funcionamos así, cuando buscamos encontramos, y a veces también puede pasar que a veces encontramos sin que busquemos, y hay cosas que nos vienen y nos transforman la vida. Entonces, dentro de esas búsquedas, pues he tenido inquietudes, he estudiado programación neurolingüística, he estudiado como coaching, a nivel profesional he tenido la oportunidad de organizar eventos y de estar siempre en movidas que tienen que ver con el desarrollo humano desde muchos aspectos. O sea, he organizado eventos con John Grinder, con la tensegridad, los pases mágicos de Carlos Castaneda, congresos ufológicos, he dado charlas, he dado debates, en fin, siempre me han estado viniendo cosas. Y entre ellas, una de las cosas que ha venido y que yo la considero como una de las piezas más importantes que a nivel personal me ha permitido seguir montando ese puzzle de comprensión de la realidad, del universo, de quiénes somos aquí, qué hacemos, cómo estamos formados, cuál es nuestra realidad, y que me imagino que tiene mucho que ver también el hecho de descubrir estas cosas que me pasan no solo a mí, sino a muchas personas, con la búsqueda realmente de corazón. Es decir, tú preguntas y el universo te responde. Y dentro de esas respuestas, pues fue tener la oportunidad de conocer a Jean-Pierre Garnier-Mallet, en la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio, que va a centrar un poco nuestro encuentro de hoy, y que a nivel personal fue el segundo gran conocimiento que me ha permitido, como te decía, dar forma volumétrica a la realidad de la vida. Y bueno, y aquí estamos. Muy bien. Contento de estar siguiendo en contacto contigo, contento de poder compartir, de poder hablar y bueno, y aquí estamos. Genial, genial. Y aparte me encanta porque ha coincidido en un momento, ¿no?, de la historia del mundo donde estas charlas creo que son cada vez más importantes de tener, ¿no? Estas reflexiones, lo que tú dices, hablar de espiritualidad, hablar de humanidad, de lo que nos mueve, y eso que muchas veces ha sido como un poco callado, un poco desconocido, pues creo que son temas que hoy en día tenemos que poner en lisa, tenemos que poner sobre el tapiz y hablarlos realmente, ¿no? Hablar... Sí, totalmente, son necesarias. Estamos viviendo como humanidad el final de un ciclo de tiempos. Ese final de ciclo de tiempos es una ley puramente física que tiene que ver con la realidad del universo. Todos son ciclos, como en el ser humano. Y nosotros como humanidad estamos viviendo el final de un ciclo de tiempo con todo lo que eso conlleva por nuestra forma de haber vivido hasta ahora el pasado y el presente, y por el futuro que hemos sido capaces y que estamos siendo capaces de generar entre todos. Entonces, el final de un ciclo de tiempos lleva aparejada muchas realidades, entre ellas que vengan seres que no son de este mundo. Por eso decía al principio que había conocido a contactados y muy dentro del tema OVNI. Y luego, es verdad que ahora necesitamos más que nunca la conexión con nuestra íntima naturaleza, la verdadera interna, para poder salir de esta, no sé cómo definirlo, de esta ilusión en la que estamos sumergidos, para poder respirar y para poder ver
con un poco más de claridad. Porque eso también va aparejado con el final de un ciclo de tiempo. Si se acaba un ciclo de tiempo, si empieza otro, hay ciertas cosas que tienen que cambiar para empezar, ¿no? Un nuevo ciclo. Claro, antes leyendo algo de Jean-Pierre justamente explicaba, ¿no? Que uno de estos, este cambio de ciclo que se aproxima, ¿no? Se vio claramente, por ejemplo, a partir del 89-90, donde fue un año como que empezaron a desarrollarse muchas cosas a una velocidad, como que hubo un cambio de velocidad en el desarrollo de muchas cosas en la humanidad, ¿no? Y él, pues, habla justamente, por lo que yo he podido leer, de esto que acabas de hablar tú, ¿no? De este cambio de ciclo que se aproxima. También se ha escuchado ahora que entramos en la era de Acuario. Vamos, que no solamente es una rama la que está hablando de esto que estamos hablando ahora, sino que diferentes vertientes ya han ido anunciando con diferentes nombres esto que se aproxima. Correcto. De hecho, como te decía al principio, a nivel personal, conocer a Jean-Pierre, el testimonio, la divulgación que él hace, me ha permitido englobar la comprensión a nivel de conciencia de muchas cosas, porque forma parte de este tiempo. Una cosa sí que quiero decir y quiero dejar claro, es decir, Jean-Pierre no autoriza a nadie, y luego lo podremos explicar por qué o cómo yo lo entiendo, que se hable de su teoría como él habla en primera persona. Es decir, eso no quiere decir que podamos condividir, podamos compartir, podamos explicar. Yo pueda explicar en este caso lo que yo he entendido, lo que me ha aportado de la vida. Es decir, yo invito a todas las personas que si lo que yo ahora pueda comentar les genera la suficiente interés para querer profundizar, vayan directamente a la fuente. Hay mucha información de Jean-Pierre, entrevistas. Él es una persona pública, es decir, da conferencias, da charlas, imparte talleres donde profundiza en esta su teoría. Es lo que me pasó a mí. O sea, yo, mi acercamiento con Jean-Pierre, tuve la gran suerte, quizás respecto de otras personas, por el hecho de que durante un tiempo estuve haciendo todo lo posible para tratar de llevar su testimonio y sus conceptos a Italia, la lengua italiana. Yo soy hijo de italiano y hablo mejor el italiano que el catalán, como residente en Cataluña. Pero aquel proyecto no pudo desarrollarse en su totalidad y de todas maneras me dejó el enorme pozo de haber podido compartir, como yo a veces digo coloquialmente, mesa y mantel con Jean-Pierre y haberle podido oír muchas de las cosas que él dice, de las cosas que él comenta, y durante bastante tiempo haber asistido a varios de sus cursos. Yo invito a las personas que quien quieran conocer realmente más acerca de la ley, vayan allí y le conozcan. Es realmente una experiencia extraordinaria. Yo conocí a Jean-Pierre en el 2008 o 2009, me habían hablado, como yo decía al principio, yo cuando era pequeño ya me interesaba por el tema de la reencarnación, por los temas del espíritu, por los temas de desarrollo de la conciencia holísticos. Entonces una persona me dijo, dice, oye, hay un científico que demuestra desde el punto de vista de la ciencia que toda la realidad espiritual es real. O sea, nuestro espíritu, vivir más de una vida y todo. Y a mí aquello me sorprendió, ¿no? Digo, ostras, qué bien, ¿no? Estamos viviendo en un tiempo en que, a diferencia de lo que había pasado hasta la antigüedad, ahora es la ciencia la que nos está permitiendo encontrar más la explicación de Dios. Antes era la fe, ahora es la ciencia, la verdadera ciencia la que nos acerca. Como yo sé que eso ha de pasar, pues me sorprendió agradabilísimamente. Una vez acompañé a una persona a una conferencia que daban una pareja francesa, que son los traductores de Jean-Pierre ahora. Jean-Pierre es francés, da sus cursos en francés y son traducidos al castellano, al inglés, al italiano. Y la persona, cuando salió, me dijo, oye, han hablado de ese científico del que te había comentado, ¿no? Digo, ostras, qué bien, ¿no? O sea, qué lástima no haber podido ir a esa conferencia. Y luego, en el 2010, me pidieron si por favor podía hacer de trámite para uno de los libros que se encuentran en Amazon sobre Jean-Pierre, se lo podía enviar a una persona que en ese momento estaba en el extranjero. Cuando vi el libro, me dije, hombre, este es el científico del que me habían hablado.
y me leí el libro, el Cambia tu futuro a través de las puertas temporales. Me lo leí en dos noches. Y yo dije, yo tengo que conocer a este hombre, es del que me había hablado. Me acuerdo que busqué en internet y daba un taller, dictaba un taller a la semana o a los 10 días en Ginebra. Se pudo organizar todo para poder ir a Ginebra y allí fue donde yo conocí personalmente a Jean-Pierre y donde una vez que lo conocí le dije, Jean-Pierre, yo hablo italiano, si quieres te puedo ayudar, podemos mirar de hacerlo, ¿no? Y es ahí donde empezó la combinación en el 2010. Y fue una experiencia, y es una experiencia extraordinaria, yo siempre digo que he conocido dos grandes cosas en mi vida. Una fue la realidad extraterrestre, como ya lo he dicho y no me quiero repetir, y otra haber conocido la realidad del doble, del desdoblamiento del tiempo y del espacio. Es fundamental. Bueno, lo que hemos hablado. Y ahora vamos a entrar ahora que ya nos has puesto a todos las miel en los labios, ¿no? Ya nos vamos a entrar en tema y que nos cuentes. A mí me encantaría me encantaría, ¿no? Realmente cuando la escuché de tu boca, de tu voz, a mí me quedó muy clara, a pesar de que luego la leía y ahí aparecía el principio de Heisenberg, la teoría de Planck, y digo, uy, aquí ya me he perdido. Entonces creo que es un buen momento para que nos cuentes de qué se trata esta teoría, no siempre aclarando una cosa, Marcos, que también lo que decías antes. Aquí ninguno de los dos, ni tú ni yo, está intentando convencer a nadie, ni decir verdades absolutas, ni nada, simplemente es algo, como tú dices, algo que existe, algo que está comprobado, y que la gente que lo quiera conocer de primera mano tiene información, vamos. Lo importante de esta charla es que a la gente le resuene, si realmente le resuena, es porque algo ahí hay, ¿verdad? Y ya cuando quieras largas con la teoría. De hecho, es fundamental. Mira, yo hubo una etapa en mi vida cuando entre los 16, 17, 18 hasta los 20, 25 años, en los que haber encontrado la realidad de los ovnis, de los contactados, para mí era fundamental. Y yo era un apasionado. O sea, ahora lo puedo ver con cierta condescendencia hacia mí mismo, diciendo usted, era un poco fanático, ¿no? Es lo que suele pasar cuando uno encuentra a alguien o encuentra algo que te cambia la vida para bien, quisieras que todo el mundo lo condividiese y piensas que es la clave mágica que le va a ayudar a todo el mundo como a lo mejor te ha ayudado a ti. Y eso es un error, porque podemos caer en lo que se llama el proselitismo, que es grave, porque no se puede ofrecer nada a nadie que no te lo haya pedido anteriormente, porque estás invadiendo su libertad, la estás coaccionando. Totalmente. Y eso acarrea una responsabilidad que has de asumir sobre ti mismo. De hecho, tú lo sabes, o sea, yo agradezco que tú me hayas invitado a hablar, porque ya hablamos de esto en aquella conversación que tuvimos cuando nos encontramos en Valencia, y ahora me has ofrecido a hacerla abiertamente, pero porque las cosas de la vida han dado para que eso sea así. No hemos formado absolutamente nada y condivido totalmente lo que tú dices. No estamos aquí para convencer absolutamente a nadie. Mira, vamos a ver. Respecto de cómo yo entiendo la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio, o el testimonio que da Jean-Pierre, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta, y voy a poner a hacer un símil para que se pueda entender. Tú, por ejemplo, te compras una televisión, lo que realmente tú necesitas es qué hacer para disfrutar viendo los canales, ¿no? Cómo funciona el mando y cómo eres capaz de conectarla a la antena, a la TDT, al Movistar, a lo que sea, conectarla, para poderla disfrutar. Otra cosa es que tú quieras saber cómo funciona la tele que te hace disfrutar. Claro. Con Jean-Pierre es exactamente lo mismo. Él ha podido poner en palabras, con toda una base matemática detrás absolutamente impresionante, lo que él ha denominado como la teoría del desdoblamiento y del espacio, que es un principio básico. Un principio vital, como él lo llama. No te hace falta conocer cómo funciona la ley para que tú la puedas poner en práctica. Entonces, ahí es donde, si quieres conocer realmente la ley, es mejor que vayas a conocer a Jean-Pierre, independientemente del beneficio que eso tenga a nivel personal por los talleres que lo den.
Eh, yo lo voy a tratar de explicar en mis palabras y espero que mi intuición sea lo suficientemente correcta para poderlo dejar lo más claro posible. Vamos a ver. De Jean-Pierre parte de un principio físico que es conocido absolutamente por el mundo científico. Y es el hecho de que las partículas se desdoblan. Él explicó en uno de los talleres que un premio Nobel se le otorgó el reconocimiento a su trabajo, a su premio, porque había fotografiado por la primera vez la misma partícula en dos espacios-tiempos diferentes. Oh. Es decir, y Jean-Pierre, partiendo de esta base, dice que somos nosotros los seres humanos, sino un saco de partículas. Si una sola partícula está desdoblada, es decir, la misma partícula está en dos espacios-tiempos diferentes, significa que nosotros estamos desdoblados en otro espacio-tiempo. Y eso es lo que él denomina que es un principio vital y muy fácil de comprender. Si nosotros entramos en un espacio-tiempo donde vamos, por el hecho de estar en ese espacio-tiempo, vamos a sufrir una serie de modificaciones o absorber, integrar una serie de informaciones, una vez que entramos en ese espacio-tiempo, no vamos a ser los mismos cuando salgamos, porque nuestra memoria respecto a de cómo hemos entrado es diferente. Ha cambiado. Es decir, si, por ejemplo, yo entro en una habitación y en esa habitación hay agua, hay humedad, me cae un bote de pintura, estoy a oscuras y me doy un golpe, desarrollo la capacidad de todos mis sentidos porque estoy a oscuras, yo no soy el mismo que ha entrado en esa habitación. Claro, no tienes la misma información. Exacto, eres diferente. Pero ahí es donde empieza a tener una primera aplicación el desdoblamiento, nuestro propio desdoblamiento. Una parte de nosotros queda fuera de ese espacio-tiempo para mantener intacta la información que tú tienes en el momento de entrar. Es Vale. un principio de la idea, yo lo entiendo así, que conste que todo lo que voy a explicar son cosas que yo he escuchado de Jean-Pierre, pero también como yo las he interpretado. Por supuesto, es importante también, ¿eh? Claro. Es lo que buscamos. La inteligencia omnicreante, llamémosla como la queramos llamar. Yo prefiero llamarlo la inteligencia que coordina, que instruye, que crea billones de universos, la que lo estructura absolutamente todo, ha ideado este principio vital para que nosotros podamos funcionar. Entonces, si una parte de mí entra en un espacio-tiempo y otra parte de mí queda fuera de ese espacio-tiempo, yo sufro una serie de modificaciones, de informaciones, de evolución, llamémosle si queremos así, de tal manera que cuando yo salgo de ese espacio-tiempo me reencuentro con el mismo que yo era al origen y hay un nuevo intercambio de información. Yo me doy a mí mismo las nuevas informaciones que he tenido guardando la memoria de quién era al principio. Ese es el principio de lo que Jean-Pierre llama que nosotros mismos estamos desdoblados en otro espacio-tiempo. Como el lenguaje, y esto lo sabemos tú y yo, porque hemos estudiado programación neurolingüística, es fundamental, es básico, porque a través de la palabra podemos crear conceptos, imágenes, podemos llegar a modificar nuestro propio pensamiento. Jean-Pierre rehúsa llamar a este ser tú mismo desdoblado, el ángel de la guarda, el ego superior, justamente para evitar crear pensamientos respecto de una idea que a lo mejor en algunas personas puede estar preconcebida y rechazarla por el hecho de decir, esto no es, ¿me explico? Entonces, claro. Un poco lo que pasa con la palabra Dios, ¿no? Correcto. Por eso decía. No, además, mira, cuando yo decía que prefiero llamarlo la inteligencia omnicreante, es que una vez
una vez, y además yo conocí este testimonio de que este hombre se lo dio a un amigo mío. Hubo una vez un piloto de la aviación, un as de la Segunda Guerra Mundial, que con su escuadrilla tuvo la oportunidad en los años 1940 de estar detrás de un platillo volante. Y este piloto, Mel Noel, se llamaba, norteamericano, decía: esto es una nave tripulada, esto tiene que haber una inteligencia, a lo mejor tienen telepatía. Y se le ocurrió preguntar Con la mente. mentalmente: ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Y qué es para vosotros Dios? Y este hombre quedó alucinado porque por los auriculares escuchó en perfecto inglés. Dice, tal vez os extrañe saber que todo el universo está plagado de vida inteligente. Nosotros provenimos de un planeta que vosotros llamáis Saturno. Para nosotros Dios es la inteligencia que instruye y coordina más de 150 billones con B de universos. Oh. El hombre quedó tan aturdido que cuando bajó, además él lo explicaba, cuando bajó él y su escuadrilla de 4, eran 5, estuvieron toda la noche sin decirse palabra. Al día siguiente, oye, ¿os acordáis de la misión de ayer y tal? Todos habían escuchado lo mismo. Los 5 pilotos habían escuchado lo mismo con sus auriculares. Entonces, haciendo una analogía, cuando tú miras tu cuerpo, si tú eres capaz de entrar dentro de tu propio cuerpo, estoy hablando a nivel físico, si una de mis células o una enzima de una de mis células pudiese hablar, para ella, yo, esa parte, esa inteligencia que hay en mí, está coordinando toda su función. No estoy hablando del cerebro, estoy hablando de la conciencia, de mi identidad. Claro. La podemos reflejar, la podemos encontrar regulada en el cerebro, pero va mucho más allá. Es decir, no hay ni una sola célula de mi cuerpo, ni una sola, por pequeña que sea, que escape al control de mi mente. De la conciencia, de la mente. Para una célula que yo la contengo y ella es gracias a mí y yo soy gracias a ella. Yo soy su Dios. Yo soy su inteligencia que coordina e instruye su función. Y son cosas que se hacen automáticamente. Yo no pienso. Si yo, por ejemplo, me expongo al sol, yo no me estoy dando conscientemente la orden de que mi piel se ponga morena, que en realidad es un efecto para protegerme del sol. Se hace automáticamente, pero eso está regulado e instruido por mi mente. Si yo me enfrento a una situación de peligro que genero a nivel hormonal, esa fuerza para escapar del peligro, con todos los efectos que eso produce, ¿no? Aumentar el corazón, la tensión en el río sanguíneo. Claro. Si eso pudiese hablarlo, todas mis células dirían, hay una orden que nos mueve a hacer eso. Entonces el universo funciona exactamente igual que nosotros. Por eso, si digo la palabra Dios, hay mucha gente que dice, no. Habrá muchos que a lo mejor sí, pero si tú dices la inteligencia que instruye y coordina, como Claro, se te está dando lo mismo, solo que parece que ya, ¿entiendes? Claro. Y entonces Jean-Pierre no quería decir ángel de la guardia, ¿y cómo lo decía? ¿Doble cuántico? Doble. No, doble, es mi doble. Soy yo mismo en otro espacio-tiempo. Vale. Lo que Jean-Pierre enseña, o la teoría del desdoblamiento del tiempo enseña, es que tú puedes entrar en sintonía, no digo en contacto, digo en sintonía, con tu propio doble, porque él sí que sabe, ya que guarda la memoria original de ti mismo antes de venir en este espacio-tiempo, del por qué tú estás aquí y sobre todo del para qué estás aquí. Y, como en los pilotos automáticos de los aviones, si tú vas fuera de ruta, te estás desviando,
tú puedes, de alguna manera, volver a la fuente, volver al origen de ti mismo para cambiar de dirección. Ese es el gran beneficio, ese es el gran regalo que hace Jean-Pierre, que ha hecho Jean-Pierre a la humanidad a través de su testimonio, de su teoría, de su teorema. Que vuelvo a decir, está todo explicado a unos niveles de matemáticas que no nos podemos imaginar. El que quiera lo puede Yo ver. en una de las conversaciones que tuve con Lucille, su esposa, ella me explicó que Jean-Pierre, él había hecho una carrera universitaria en 2 años, cuando se necesitan 5 años para hacerla. Él en 2 años la hizo. Hubo un presidente, me parece que fue Mitterrand, que tuvo que firmar un decreto ministerial que reconocían los méritos y reconocían su titulación, porque no había habido nadie en la historia de Francia que hubiese conseguido eso. O sea, estamos hablando de un supercientífico. No estamos hablando de un paranoico, de un iluminado, de un contactado. Estamos hablando de un científico, yo casi diría a nivel de Einstein. Incluso él estuvo trabajando para gobiernos y para laboratorios de Canadá, sí, Estados Unidos, Rusia. No estoy ni quiero hacer una loa al personaje para dar valor a lo que él está diciendo, sino estoy poniendo en evidencia una realidad para que se entienda que el sostén que hay detrás es realmente potente. Me explicó su mujer que cuando vieron en Francia, porque además hubieron también otras cosas excepcionales respecto de su tesina, su trabajo de máster, él se había especializado en los fluidos, en la mecánica de fluidos. Él empezó a trabajar, fue reclutado por la Marina, por el ejército francés. Me explicaba que los franceses tenían un problema con los submarinos atómicos que hacían las explosiones nucleares en el atolón de Mururoa, en el Pacífico, que como tú recuerdas era una colonia francesa. Los submarinos, cuando disparaban un misil, las fluctuaciones del agua hacían que no llegase con precisión se desviara, vamos. Sí. Y él fue reclutado para solucionar ese problema. Y efectivamente, él lo solucionó. Cuando Jean-Pierre a nivel personal se dio cuenta de lo que representaba trabajar para el ejército, para una industria de muerte, por conciencia, por convicción, se negó, no quiso. Y él fue tachado, o sea, él fue científicamente crucificado en Francia. No podía trabajar en la universidad como profesor, no podía dar clases, no podía pertenecer a ningún grupo de investigación, y él se tuvo que dedicar la vida convalidó su titulación con la de arquitecto y estuvo desarrollando la arquitectura. Exacto. En un momento determinado, él llega a la comprensión de lo que es desdoblamiento del tiempo y del espacio y lo pudo referenciar en trabajos matemáticos de altísimo nivel con ecuaciones en las que él ha calculado con precisión exacta la velocidad de la luz, el sistema. Él fue uno de los primeros en hablar de las estrellas dobles, de los sistemas dobles, que tiene que ver con nuestra propia realidad. Si nosotros estamos desdoblados, también el universo está desdoblado, también hay estrellas dobles. Él aventuró muchas cosas que ahora están ocurriendo y que yo, por desconocimiento, y vuelvo a decir, para no meter la pata, prefiero no decir, porque para eso están sus libros, que son además difíciles. Yo cuando he estado con él, es un hombre extremadamente cercano, extremadamente... ¿Sabes? Tengo la imagen, ¿sabes? De los genios
que te gastan bromas, que te dicen cosas simpáticas. Yo tengo la ventaja de hablar francés, entonces de entenderle perfectamente, ¿no? Su sistema del humor, bueno, ha sido simpático, muy simpático. Entonces, cuando he estado con él, yo sé que uno es el hombre que acerca su conocimiento al hombre de la calle para que de ese principio pueda extraer un beneficio en su vida personal, pero también está el científico que puede hablar con científicos a altísimo nivel, ¿eh? Claro. De hecho, sus trabajos fueron reconocidos, fueron publicados en una revista norteamericana de altísimo nivel, ¿no? Cuando él descifró todos los números. Pero bueno, eso es otro aspecto que yo no llego, porque además yo no estudio en la universidad. Uf, es que mismo viendo la página web, te digo, hay que estar con atención y hay un momento en el que yo también me perdí. Pero bueno, vamos a hablar, volver un poco a lo que estábamos hablando y al día de hoy, ¿no? Cómo nos puede ayudar esta teoría del desdoblamiento, porque también ese doble cuántico, cuando uno piensa, cuando uno produce un pensamiento, también crea, vamos a llamarlo así, una realidad paralela o alguna manera trae una respuesta a ese pensamiento, trae un potencial de respuesta. Algo he leído, cuéntame un poquito esa impresión que tienes tú o cómo lo comprendes. No lo llames doble cuántico, llámalo doble. El doble. Llámalo doble. Sí, no, porque el doble cuántico también es un concepto que empieza a estar ya un poco ya muy... muchos utilizamos esa expresión y a veces es errónea. Vale, pues el doble. Como te decía, nosotros cuando venimos a esta tierra y entramos en este espacio-tiempo, venimos con un programa definido que tiene la finalidad de, por responsabilidad, arreglar un futuro que nosotros hemos actuado para que fuese así. Hemos adquirido una responsabilidad sobre una determinada realidad y hemos venido aquí para arreglarla. La información, y ahí va a cada uno su propio programa. Es decir, hablando de mí, yo vivo mi vida, yo tengo mis determinadas experiencias, como cada uno tiene las suyas, como tú las tuyas, como los que nos están escuchando tienen las suyas, pero cada uno tiene la suya, su programa de vida. Mi doble sabe perfectamente por qué y sobre todo para qué he venido aquí. Si al final de mi vida yo he conseguido ese programa, porque me he mantenido en el orden, vuelve a la conexión con mi doble, vuelvo yo a reencontrarme con él mismo y él sigue, y sigo camino. Es como si ahora una parte de mí, estando aquí en este espacio-tiempo, ha perdido una parte de esa memoria. Vivo el día a día. Pero ¿qué ocurre? Nosotros, y ahí es donde entra lo que se llama la ley del tiempo, el futuro son infinitas posibilidades. Y eso es fácil de entender. Yo mañana no sé lo que va a pasar. Pueden pasar infinitas cosas. Todo va a ir en función de lo que yo realizo hoy. De la misma manera que el hombre que yo soy ahora, soy el fruto de mi pasado. Yo puedo decir que mi presente es un pasado actualizado que en el momento que se estaba gestando era un futuro. Yo ahora en mi presente, con cada una de mis decisiones, con cada uno de mis pensamientos, estoy creando un futuro potencial. Yo tengo la responsabilidad directa de ese futuro que yo estoy creando. Pero al mismo tiempo hay dos futuros que se están creando. El que yo estoy creando a nivel personal, que me va a afectar a mí como ser, como persona, y el que estamos co-creando entre todos los seres. Esta retransmisión es un futuro que hemos co-creado entre tú y yo. Pero esta retransmisión es también un futuro que ha co-creado el que la está viendo, claro, o el que la va a ver. Claro. Porque seguramente puede ser
puede ser que sí, puede ser que no. A lo mejor alguna cosa de las que nosotros estamos hablando puede despertar algo en el interior de las personas que nos están escuchando. Y nosotros somos el efecto de su creación personal que ha hecho que venga hoy aquí y que ha hecho que tú y yo estemos. Es decir, el misterio o el milagro o la magia de la vida es justamente eso. Nosotros, como seres humanos, somos los creadores del futuro. Entonces, por ejemplo, ¿Cómo cuando... creamos el futuro? Eso te iba a preguntar. Dime. Eso te iba a preguntar. Porque a veces me voy. No, eso justamente te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo creamos el futuro? Porque en nuestra cabeza el día ya tenemos programado a lo mejor hasta junio, ¿no? ¿Cómo lo creamos? ¿A partir del pensamiento? ¿A partir de qué? Es el pensamiento que crea el futuro. Jean-Pierre decía, tú imagínate que vas en tu coche, tranquilamente, y se te cruza alguien que te saca tus demonios. Y tú dirías, te mataría, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Tú has creado ese pensamiento. Ese pensamiento es una realidad latente en el futuro, porque tú lo has pensado. A lo mejor tú te olvidas de esa realidad, ya se te pasa. Pero si no asumes la responsabilidad de lo que has creado, ese futuro alguien lo va a actualizar. Es decir, si tú piensas en matar a alguien, a lo mejor tú físicamente no lo matas, porque llegado el momento de la verdad dices, ¿yo qué voy a hacer esto? Pero a lo mejor hay alguien que está en sintonía con ese potencial que mata porque tú has pensado en matar. Jean-Pierre decía, hablamos de utopía. Tú imagínate, decía, no me decía a mí, decía públicamente, y lo dice en sus conferencias. Tú imagínate que un día, las 24 horas de un día, absolutamente nadie en el mundo pensase en matar, pero bajo ningún concepto, porque ni ve una película en la que se asesina, porque ni lee un libro en la que la trama es del asesinato, ni porque piensa en una historia de asesinato, ni porque recuerda un asesinato. Todas las opciones, tú imagínate que nadie en la Tierra pensase. Pues ese futuro que hemos co-creado entre todos, en el día número 40 se manifiesta. Nadie en ese día 40, nadie en la Tierra mataría. Nadie moriría por violencia. Si en ese día 40, alguien, uno solo, vuelve a traer la memoria de un asesinato, al día 40, alguien en la Tierra vuelve a matar. ¿Al día 40 o al día siguiente o al día 40? ¿Al 41? Al día 40. Vale, No, vale. O sea, estaríamos como 40 días sin ningún tipo... Es como que se borra del inconsciente colectivo, digamos. Claro, y eso tiene una razón que lo explica, que tiene que ver con los 12 signos del zodíaco, con los 3 días que se necesita para ver los dos valores, un valor 1 y un valor 0, y luego extraer la síntesis al tercer día. 12 signos por 3 días dan 36. Luego otros 3 días para hacer la síntesis de esos 12 días y al día 40 se manifiesta. Es la famosa cuarentena de los que se ha hablado toda la historia. La famosa cuarentena de los virus, la famosa cuarentena para saber si hay un efecto o no. Es decir, todo, absolutamente todo, responde a una ley precisa que Jean-Pierre define como el desdoblamiento del tiempo y del espacio, y que además explica que algunas civilizaciones antiguas, como los griegos,
la conocían perfectamente, sabían que funcionaba así. Y está grabada en nuestro interior. Es decir, cuando nosotros lo escuchamos, algo nos resuena, que puede ser que vaya por ahí. Es decir, la realidad de mis pensamientos se manifiestan al día 40. Todo lo que yo piense hoy se manifiesta en el día 40. Y ahí viene... ¿Si es nuestra mejor opción o aunque no sea la mejor opción? Vamos a ver. Nosotros, el universo trabaja siempre en clave de bien. Volvemos otra vez al ejemplo que te decía antes del cuerpo físico, ¿no? Cuando hablaba de la célula, la inteligencia. Sí. Tú eres osteópata, tú lo sabes, ¿no? Oficio. Cuando, por ejemplo, una persona tiene un problema en la columna o le tira un músculo, el cuerpo siempre busca adaptarse de la mejor manera posible a ese desequilibrio. ¿Por qué? Porque el universo siempre trabaja en clave de bien, en clave de evolución, en clave de desarrollo. Entonces, nuestro doble, o nosotros mismos, siempre va a buscar nuestro mejor futuro, aquel que nos garantice la mejor supervivencia en el futuro. En palabras muy sencillas, tú imagínate que tú estás en contacto con tu doble, ¿eh? Estoy hablando de que tú has hecho la conexión con ese tu ser mágico, contigo mismo, que él va a buscar tu mejor futuro. Tú dices, oye, yo no sé si en vacaciones irme a Ibiza o irme a Noruega. Yo no lo sé. Tu doble, en su realidad, que es diferente de la nuestra, capta esa tu pregunta y él va a buscar en su realidad todas las opciones posibles. Y te trae de regreso la que es mejor para ti. De tal manera que al día siguiente, o en esos 40 días o al día 40, ya tienes claro si es mejor para ti irte a Ibiza o irte a Noruega. O se te quitan totalmente todas las ideas y resulta que te quedas en casa. Porque resulta que viene tu vecina que se ha trasladado esa noche al día allí y va a ser la mujer de tu vida. El futuro nosotros lo creamos, pero no sabemos cuál es. Siempre buscamos que sea el mejor. En la realidad acelerada, vive en otro espacio-tiempo el doble, él va a buscar el mejor futuro para ti y te ayuda a través de la intuición a que tú vayas en el buen camino. Ahí llegamos a la clave, ¿no? La intuición. Esa es la manera que tiene el doble de comunicarse con nosotros. Mira. Una de ellas, a lo mejor, no lo sé. En realidad es que el doble es... Igual ahí meto un poco la pata. En realidad el doble no está en contacto con nosotros. Sabe que estamos ahí. Sabe que estamos ahí. Y nosotros sabemos que está él. Está allí. Pero el futuro, cuando se ha manifestado, se ha creado, viene a nosotros a través de la intuición. Es el camino que te guía. Nosotros, la única forma que podemos entrar en contacto con el doble es en el momento del sueño, cuando nos vamos a dormir. ¿Cómo lo hacemos? Cuéntanos. Si tú vigilas tu mejor pensamiento justo antes de irte a dormir, justo ese instante antes de dormir, que ese sea el mejor pensamiento del día. Con respecto a tu vida, con respecto al mundo, o sea, ¿cómo es? Que has tenido. Mira, el sueño, el momento de irse a dormir por la noche, o de irte a dormir cuando te vas a dormir en tus horarios de descanso, reproduce en pequeña escala el momento de la muerte, el momento del gran viaje. Todas las personas, cuando nos acercamos a ese momento final, tenemos siempre esos minutos, podemos tener esos minutos de lucidez, de sopesar
de poner en la balanza nuestra propia vida, qué hemos hecho, para qué ha servido, en qué hemos sido útiles, es un momento muy íntimo, muy íntimo. Pues el momento de dormirnos, el momento de irnos a dormir, de alguna manera reproduce ese momento. Es decir, nosotros en el momento de irnos a dormir podemos recordar qué es lo que hemos hecho durante la mañana, durante el día. Podemos incluso tomar conciencia de si a lo mejor haríamos diferente una cosa o no. A lo mejor, volviendo al ejemplo que decía antes, cuando hemos deseado que le pasase algo malo a alguien que nos ha hecho daño, a lo mejor en ese momento decimos, ostras, me he pasado. Es decir, tomamos conciencia. Pues toda esa información queda grabada en el agua de nuestro cuerpo y en ese momento del sueño paradoxal en que nosotros vamos a la realidad que el doble ha preparado para nosotros, el doble puede entrar en nosotros y ver nuestra información. Y entonces buscar la mejor solución, arreglar lo que lo arregla nuestro futuro porque nosotros hemos deseado arreglarlo. Nosotros, como nuestro pensamiento es decir, Dios, me he equivocado, si pudiese lo cambiaría, ese pensamiento es el que está creando ese futuro. Yo puedo tener el presente no existe como tal. El presente son muchos. Jean-Pierre hace una explicación muy, muy ilustrativa. ¿Tú te acuerdas aquellas luces que estaban en las discotecas con luz estroboscópica que se encendía y apagaba? Las personas en movimiento fuesen como pequeños fotogramas. Exacto. Esa es la imagen que mejor nos da a nosotros conciencia de lo que es el presente, de lo que nosotros llamamos presente. El presente es un momento que no es continuo. Yo digo ahora, pero en el mismo momento que yo estoy diciendo ahora, el presente ya no existe, ya es pasado. Esto nos habla también como si fuera el fotograma de una película, ¿no? Que al fin y al cabo, una película son 24 imágenes pasando muy rápido, pero claro, entre una imagen y otra hay un tiempillo. Exacto. Te dan esa inercia de continuidad. Pues es en esos momentos de vacío, lo que Jean-Pierre llama las aperturas temporales, por donde la información del mejor futuro se cuela por esos agujeritos y a ti te llegan como una intuición, como una premonición, como un saber algo que tienes que hacer, como un presentir, ¿sabes? Aquí, Marco, me gustaría hacer hincapié en una cosa. ¿Cómo se nos ha olvidado confiar en nuestra intuición? ¿Cómo se nos ha educado, ¿no?, para escuchar a veces la voz de la razón, el sentir con la cabeza, ¿no? Y al fin y al cabo con la cabeza no se siente, con la cabeza se piensa, pero se siente con... Bueno, ayer no sé si viste lo que he publicado, ¿no? La primera vía de contacto de sentir, de sensar, es el vientre, ¿no? Y es lo que todavía utilizamos. La persona que es entrañable, el que te remueve las tripas. El segundo es el corazón, ¿no? Cuando vamos a tomar el pecho de mamá, que nos acercamos a su corazón y también sentimos de ahí. Sin embargo, hoy en día, la persona que dice voy a confiar en mi intuición o yo confío en mi corazón o voy a seguir el poder de mi intuición, ya lo miramos como, uy, qué rarito, ¿no? ¿Qué pasa con este? Que se le va la pinza, ¿no? Que no... O sea, el estar centrado ahora mismo se parece ser que es estar en la cabeza cuando en realidad el centramiento de la persona no está en la cabeza. Mira, una de las cosas que más me sorprendió cuando lo conocí en su momento era el hecho de que se decía que nosotros tenemos 3 cerebros. El ser humano tiene 3 cerebros. Uno es otro son las tripas y otro es el corazón. Tenemos 3 cerebros. A mí al principio aquello me costó entenderlo. Incluso yo recuerdo que cuando estábamos allí estudiando PNL, no sé si tú estabas, vino una persona a dar una charla sobre los intestinos, sobre el sistema digestivo, y decía que era el tercer cerebro, el del ser humano. El sistema entérico. Pues,
una de las cosas que aprendí que me sorprendió muchísimo, la definición de ser humano, y además se la escuché decir a un doctor. Él decía, el ser humano es un corazón que se ha fabricado un envoltorio, que eres tú. Lo primero que se forma en el ser humano es el corazón. A partir de ahí es como si las distintas capas que somos nosotros, físicas, etéreas y tal, se forman a raíz del corazón. Es lo primero que se forma. Además, eso tiene un gran simbolismo. El latir de la vida, la pulsación, el sístole y diástole, los movimientos del universo que se expanden y se contraen. Es decir, el primer cerebro a nivel humano es el corazón. El otro día estaba traduciendo unos vídeos los textos de un vídeo para la lengua italiana, y había una frase que me sorprendió muchísimo. Decía, la mente es lo que te escribe la vida. El corazón, en el corazón está lo que te escribe Dios. Entonces, ¿por qué hago toda esta explicación? En respuesta a tu pregunta, ¿por qué? Porque hemos perdido la conexión con nuestro corazón, con nuestro ser interior. Y cuando digo el corazón, no solamente me estoy refiriendo al órgano, sino a lo que representa el órgano. Porque el corazón es lo que nos mantiene en vida, es lo que mueve toda la sangre. Es decir, es tu razón de vida, la encuentras en tu corazón. Cuando se dicen los impulsos del corazón, o sea, el corazón tiene razones que la misma razón no entiende. El corazón te lleva a un sitio y después la mente te explica a dónde has estado. Cuando estudias artes marciales, te dicen, cuando hagas algo que te salga desde las tripas, desde lo más profundo. Es decir, los tres cerebros que tenemos tienen que trabajar todos en conexión. Pero la primordial es la conexión del corazón. El corazón es donde, para todos nosotros, y ahí entramos otra vez de nuevo en una palabra, con todo lo que eso conlleva, que además Jean-Pierre lo explica perfectamente, es donde reside el amor, que es un concepto erróneo, un concepto equivocado, pero para entendernos, es donde reside tu fuerza. Amor podría entenderse como no muerte. Hago una pequeña introducción. Tú sabes, nuestro lenguaje proviene del latín, ¿no? En latín, cuando delante de una palabra se pone la letra A, la niega todo lo que viene detrás. Por ejemplo, afónico, afono, sin voz. Ateo, sin Dios. Entonces, amor es no muerte, que es vida. Entonces, entendiendo no por ese concepto de Walt Disney del amor. El amor romántico, ¿no? El amor romántico que nos han metido. La fuerza de la vida, la fuerza de moverte, lo que te impulsa, lo que te da tu esencia, lo que te hace único, lo que hace que seamos cada uno únicos, porque lo que está en mi corazón no está en el tuyo. A mí me mueven cosas que a lo mejor a ti no. Claro. Entonces, a tu respuesta, ¿por qué? Por dos cosas. Una vez que el futuro, yo me lo imagino así, no es que sea así, pero sirve para entender. Yo creo un futuro. Yo hoy pienso algo y yo creo un futuro. Ese futuro, coloquialmente para entendernos, es una realidad que existe, una realidad que tiene fuerza, que tiene esencia. Si yo quiero cambiarlo, si yo quiero cambiar ese futuro se niega a ser cambiado. Dice, no, tú a mí no me cambias. Tú me has creado, yo quiero existir, yo quiero manifestarme. Entonces, ¿por qué hemos roto esa conexión? ¿Por qué no estamos en conexión? Porque la hemos roto. Habiendo roto esa conexión, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, hemos creado una realidad. Esa realidad va a intentar, por todos los medios, evitar que tú la cambies. Por eso el ser humano se mantiene constantemente
en la ignorancia, pero porque la mayoría ha escogido individualmente que eso sea así y hemos creado entre todos una realidad. Es decir, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestros aciertos o con nuestros errores, pero nos mueve una voluntad. Queremos hacer un mejor futuro. Eso es una realidad que existe, que está en contraposición con los que quieren justamente lo contrario. Hay gente que en su voluntad interna quieren que el hombre sea esclavo. Quieren que sea esclavo de sus designios, de sus deseos, de sus proyectos. Quieren que el hombre no sea libre. Hay gente que sí que quiere que el hombre sea libre y quieren ser libres ellos. Entonces es un combate. ¿Por qué el hombre hemos perdido? Primero, la pregunta estaría, ¿qué he hecho yo a nivel individual para perder yo mi conexión? Si yo me reconecto, yo ya estoy creando al mismo tiempo un mejor futuro para los demás. La verdad, Marco, me conecto. Cuantos más seamos, mejor futuro crearemos, porque en realidad este mundo se sostiene por la buena voluntad de unos pocos, Sí. que es lo suficientemente fuerte para oponerse a la malevolencia de muchos. De esto, este tema que es apasionante, te propongo que lo hablemos en un directo donde estemos otro ratito más, otra horita más, que hablemos de que hablemos de lo que está pasando ahora mismo, que hablemos de este tema porque aquí hay mucha información detrás, hay muchas cosillas de las que hablar y que sigamos con lo del estornamiento del tiempo, pero antes me gustaría contarte un cuento que tiene que ver con este tema, ya un poquito como para cerrar un poco este tema, pero dejarlo abierto a el próximo día. ¿Qué te parece? Continuará. Continuará. Tú conoces a Gurdjieff, ¿verdad? Al mítico Gurdjieff. Él tenía una manera de explicar esto que estamos hablando, que se lo explicaba a sus alumnos. Entonces él decía, contaba el cuento, la parábola, del mago y las ovejas. No sé si te suena. No, ¿No? igual ahora no, pero cuéntame. Vale, pues resulta que había un mago muy malvado que no se ocupaba de sus ovejas. Se ocupaba simplemente de quitarle las lanas y de comerse su carne, y las ovejas pues se perdían en el bosque, se despeñaban y claro, y se escapaban porque a nadie le gusta que le coman y que le quiten sus pieles. Entonces, ¿qué hizo el mago para resolver su problema? Él era muy avaro, era muy malo, no iba a gastar dinero y a ocuparse de sus ovejas. Pues las hipnotizó a todos. ¿Cómo las hipnotizó? Al principio le hizo creer que eran inmortales. Le hizo creer que eran inmortales, que nada les pasaría y que incluso era bueno para las ovejas que le quitaran la piel y le quitaran la carne. En segundo lugar, les hizo creer a las ovejas que el mago era bueno y que haría en cuanto estuviera en sus manos para protegerlas. En tercer lugar, le hizo creer a sus ovejas que si algo les pasaría, no sería en ese momento. Por lo tanto, pues no tendrían ni que pensar ni que preocuparse en ello. Incluso les hizo creer que había unas ovejas que eran hombres, otras ovejas que eran águilas, otras ovejas que eran leones, y que por lo tanto no eran ni siquiera de la misma especie. A partir de ahí, el mago simplemente se despreocupó, dejó que las ovejas siguieran con su vida normal y las ovejas encantadas en darle la carne, en darle la lana cuando el mago quisiera. No sé si te resuena un poco con esto que está pasando ahora mismo y con lo que estábamos hablando antes. Hay una fuerza que quiere que el hombre no desarrolle su libertad. Estamos como hipnotizados. La única vía para salir de esta ilusión es la reconexión con nuestro ser interior, ese que estaba al origen de antes de haber entrado en este espacio-tiempo. O sea, antes de nacer nos desdoblamos, o sea, nos separamos, estamos aquí en este espacio-tiempo, él está allí, y nosotros estamos aquí porque, como te decía, yo soy responsable del futuro que creo. Yo soy responsable, tanto si es bueno como si es malo, ¿eh? Tengo que recoger el fruto de lo que he sembrado. La única forma de alcanzar
de salir de esta hipnosis colectiva en las que estamos o hemos estado durante tantísimo tiempo, porque esto no es de ahora, es la conexión. O sea, una vez yo le pregunté a Jean-Pierre, cuando empecé a conocer su teoría, yo me dije, oye, a lo mejor mi doble es el doble de Dios. O sea, Dios se ha desdoblado, Dios está ahí, esta inteligencia, y me dijo, sí, pero no, no es así. Pero bueno, entendí que esta inteligencia omnicreante, yo lo veo así. La inteligencia omnicreante se despierta una mañana y genera una idea, genera un universo. Él, para tomar conciencia de esa realidad que ha creado, necesita enviar a sí mismo, desdoblado, a entidades, partículas, seres, para que tomen conciencia de lo que él ha creado, es decir, para que haya ese feedback de información. Como una sinapsis se crea, ¿no? Como una información que va y alguien la recoge. Vale. Jean-Pierre decía, la clave del universo es que es todo información. Todo es información, absolutamente todo. Pero información de ida y vuelta. Por ejemplo, si yo me pongo en la naturaleza y observo un atardecer o un amanecer y estoy enviando una información, la que sea, personal, me gusta, es bello, tomo conciencia de eso, me viene una música, yo estoy dando una información, es decir, el paisaje está recibiendo esa impresión mía, pero es que entonces el paisaje me devuelve su impresión, es decir, el universo funciona así. La física cuántica dice, una vez que dos partículas han estado en conexión, aunque estén separadas la eternidad de la distancia, un cambio en una modifica en el mismo tiempo a la otra. Es decir, todo en el universo es información. Entonces, la inteligencia omnicreante, para nosotros, para este espacio-tiempo, ha imaginado esa realidad de funcionamiento. Envía a entidades para que le devuelvan la conciencia de lo que él ha hecho. Con una finalidad, tomar nota de la creación y la siguiente, mejorarla. Porque el universo trabaja siempre en clave de bien. Esa es nuestra naturaleza íntima dentro de mí, que no está sujeta, solamente está sujeta a las leyes de la vida. No está sujeta a ninguna ley que tenga que ver con fines que no sean de desarrollo y de evolución. Si yo me reconecto con esa ley, entro en sintonía con ese programa y a partir de ese momento yo desarrollo la parte del programa que me corresponde en la realidad por el hecho de ser. Y ahí cada uno somos diferentes. Yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Sin olvidar que todos nosotros hacemos una en conjunto. Claro. Es decir, la vida es como si fuese un gran cuadro en el que cada uno a turnos va y pone su toque de color. Su pinceladita, ¿no? Su pinceladita. Esa es la conexión con nuestro Dios. Jean-Pierre decía, nadie entra en contacto con su doble. Solamente cuando llegas al momento del gran viaje, ese ser de luz que hablan las personas que han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia, ese ser de luz es tu doble. Que en el caso de las personas que han tenido que volver en vida, yo he conocido a 3 personas con experiencias realmente impresionantes, sobre todo una, la de Alberto, me dejó impresionado. Él, fíjate que las personas que han vuelto de ese trance, ¿qué les dice el ser de luz? Baja, tu misión no ha acabado. No ha acabado. No es el momento, ¿no? Claro, porque él sabe por qué y para qué estás aquí. Tú, cuando esto se acaba, lo que tienes ganas es de irte, es de volver a estar con él. Claro. Porque claro. Esto, tal como lo hemos convertido entre todos, esto es
como dice Jean-Pierre, una piscina de estiércol. Claro. Nadie quiere estar aquí. Claro. Incluso la propia vida es difícil. Estamos en un cuerpo, estamos atrapados en un cuerpo que es denso, que está sujeto a leyes físicas de atracción, de repulsión, de cambios, de modificaciones. Es decir, es denso. Nosotros ansiamos volver a una realidad que no es la nuestra. Por poner un paralelismo, a mí cuando hablo de estas cosas me gusta explicar que es como si nos apuntamos a un instituto sin darnos cuenta que es el instituto de macarras, donde nos va a pasar de todo, ¿no? Y cuando ya estamos el primer día dijimos, ¿dónde nos hemos metido? Sin embargo, tenemos una misión que es aprender ahí y tener graduado, ¿no? Porque cada uno de nosotros, en un momento determinado, ha ayudado a que esta realidad sea la que es. Por eso, por responsabilidad, estamos aquí para cambiar la parte que nos corresponde, porque es nuestra responsabilidad. Yo cuando era niño, yo adoraba mucho a Jacques Cousteau. El científico. Después me enamoré de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿No te parece que es, no sé cómo decirlo, correcto, justo, oneroso, de que personajes como ellos, y tantos como ellos que no son conocidos, que hay muchísimos, que luchan realmente por un mejor futuro, por una mejor humanidad, tengan el placer de vivir por lo que ellos han trabajado? Sería injusto que no fuese así. Exacto, exacto. Entonces, nosotros somos responsables tanto de lo bueno como de lo malo. Hablando en conceptos, es decir, no quiero entrar en juicios de valor si es bueno o es malo. Soy responsable de lo que he creado. Esto es lo que explicaba Jean-Pierre, cuando tú deseas para alguien un mal, tú lo estás creando. Tú eres responsable de ese futuro. Tienes que tomar conciencia y el único que lo puede arreglar es tu doble. Cuando tú tomas conciencia y te dices realmente, si pudiese lo cambiaría, ese pensamiento de si pudiese lo cambiaría es lo que hace que eso cambie. Entonces ahí entramos un poco... Sí, dime. Sí, dime. Si tú no tomas conciencia y ese futuro potencialmente se va a manifestar, tú eres corresponsable de esa creación que has hecho. Porque nadie se escapa a lo que ha creado. Nadie. Eso, Marco, nos lleva a... Bueno, vamos a ir acabando porque ya llevamos 1 hora y pico y en cualquier momento Instagram nos capa, que creo que hay un límite. Entonces, para ir acabando, eso nos lleva, por un lado, a lo que tú me nombraste otra vez, de, bueno, lo primero, la responsabilidad personal que cada uno tiene que tener sobre sí mismo, sobre lo que piensa, y al trabajar el músculo, vamos a llamarlo así, del pensamiento benevolente, ¿no? Del conocer esta ley, esta teoría, para darse cuenta. Es la clave que garantiza, es, digamos, el piloto automático que te permite a la nave espacial que tú eres llegar a buen puerto. La vigilancia, la observancia y el control de la malevolencia de tus pensamientos, cuando tienes ese hábito de estar a la escucha como observador, no como juicio de tus propios pensamientos, sino la observancia, decir, es lo que te permite la conexión con la reconexión con tu realidad espiritual. Es decir, eso se define en una frase muy sencilla. Si otra persona pudiese leer en tu pensamiento lo que tú estás pensando respecto de esa misma persona o de cualquier cosa, ¿cambiarías el pensamiento? O lo que decía un conocedor perfecto de la ley del desdoblamiento del tiempo y del espacio. Piensa en hacer a los demás lo que te gustaría que los demás pensasen en hacerte a ti. Es decir, piénsalo. Si tú, por ejemplo,
no sé, ¿qué ejemplo podría dar? Te encuentras con una persona que tú crees que debería de modificar alguna actitud desde tu juicio, desde tu personal punto de vista, que a lo mejor no es erróneo porque no conoces absolutamente nada de esa persona. No sabes por qué está ahí, de dónde ha venido, pero te la has encontrado. Si tú fueses él, pero si tú fueses realmente él, ¿qué te gustaría que yo pensase de mí mismo siendo él? Entonces piénsalo y te lo creas, y lo creas. Si tú, por ejemplo, ves a una persona que tú consideras que debería de mejorar, imagínatela que está aprendiendo. En vez de desearle la muerte, dices, me gustaría, o en mi realidad del futuro, yo te veo a ti tomando conciencia de eso que yo considero que es un error. E inclusive cuando te vas a dormir y haces el balance del día, dices, a lo mejor me he equivocado, porque yo no sé por qué esa persona que yo me he encontrado ha actuado de esa manera. A lo mejor es necesario para él, pero a lo mejor era necesario para mí. Claro. Porque a lo mejor esa persona, yo me pongo, fíjate si puede llegar, fíjate si es profunda el control de la malevolencia, porque a lo mejor mi propio pensamiento está basado desde una posición de superioridad. Yo veo que tú te equivocas. ¿Y quién te dice a ti que a lo mejor el equivocado no eres tú? Totalmente. ¿Te gustaría que pensasen de ti o que te observasen desde esa manera tan elevada? ¿Verdad que no? Para nada. Entonces, ¿cómo te gustaría? Claro. ¿Verdad que te gustaría con comprensión, con tolerancia? O imagínate, ya que tú creas el futuro, porque yo decía al principio, si tú deseas la muerte de alguien, alguien en el planeta va a matar porque tú has pensado. Pues entonces piensa que a lo mejor esa persona aprende, en vez de decir, ojalá te murieras, ojalá aprendas. Claro. Tú fíjate cómo eso es un concepto que está innato en nosotros. Cuando le deseamos a cualquier persona buenos días o buen viaje, que te vaya bonito, es porque sabemos que nuestra responsabilidad es co-crear el mejor futuro para él. Desde mi parte, buen provecho, que Claro. te aproveche lo que te comes. Claro. Porque a lo mejor que estamos en un tiempo que nuestro sistema inmunológico está tan deteriorado por la cantidad de venenos que nos ponen en la comida, si tú a lo mejor piensas que le hace bien eso que se está comiendo, esa Coca-Cola que se está bebiendo, con tanto placer, el ser humano puede hacer auténticos milagros. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas Rasputín? Por supuesto, Rasputín, este místico ruso. Profeta, lo intentaron matar y no conseguían. Es decir, la capacidad de alquimia de un cuerpo es impresionante. Somos dioses en potencia, podemos regenerarnos, podemos curarnos de cáncer en un día, podemos hacer auténticos milagros. Claro. Y eso pasa con crear. Una vez, mira, hablando de PNL, yo me acuerdo, teníamos un compañero que decía que él conocía a la persona. Tú sabes esas carreteras que están en La Mancha, que son rectas, que miden... Largas, que incluso vienen los coches alemanes para probar el consumo, van a esas carreteras, porque no hay nada. Pues me explicaba que una vez había un compañero suyo del pueblo que iba en moto y vio una piedra a lo lejos y empezó a decir, ¡ay, que me la pego! ¡Ay, que me la pego! ¡Ay, que me la pego! ¿Qué pasó? ¡Pum! Se la pegó. Cuando lo más fácil era esquivarlo. Es decir, estaba creando la realidad, Nosotros, con nuestro pensamiento, somos tan poderosos que no creemos que eso pueda ser. Claro, como no creemos que eso pueda ser, el futuro que se crea es el que nos demuestra que nosotros no podemos hacerlo. Cuando en realidad no somos conscientes, la trampa está, la hipnosis está, que no somos conscientes que eso que se está creando es nuestra realidad, que la hemos creado. Y el hecho de que tú creas que no es así no lo varía, porque es. Antes hablaba de las leyes de la vida, que son diferentes de las leyes del hombre. Esta es una ley de la vida. Y el doble
El doble lo que hace es que siempre crea para ti tu mejor futuro, el que te conviene a ti, que a lo mejor puede ser que tu mejor futuro para ti es que vivas un proceso difícil, un proceso de enfermedad, puede ser cualquier cosa. ¿Cuántas personas hay que por haber sufrido en su vida, ese sufrimiento es el que les ha hecho desarrollar algo que ha ido en beneficio suyo? Como eso no podemos juzgarlo porque no lo sabemos, lo único que podemos hacer es pensar siempre constantemente lo menos malo para todos, porque hemos perdido de tal manera la conexión con nosotros que no sabemos lo que es un pensamiento de benevolencia. Totalmente. No lo sabemos. De hecho, Jean-Pierre, al principio, él utilizaba el concepto de benevolencia, de pensamiento benevolente. Luego se dio cuenta que era mejor modificarlo, porque la realidad es que podemos tener pensamientos lo menos malevolentes posibles. Qué interesante. Eso es lo que garantiza que a cada instante estamos creando el mejor futuro para mí y para los demás y para el mundo. Esto aquí voy a ir apuntando para la siguiente charla, porque justamente lo que me decías ahora también, ¿no? El condicionamiento al que estamos sometidos, ¿no? Que cada vez que hablamos de esto, ¿no? Es como todo lo que se salga de nuestra realidad se ridiculiza con el objetivo de cómo que el hombre puede autocurarse, pero ¿qué me estás contando? ¿No? O cómo que ¿sabes? Y claro, aquí tenemos para otro directo y este tema va a caer seguro porque que es muy interesante. El otro día estuve viendo justamente el documental el que me recomendaste, que también habla de esto, ¿no? Y realmente en un momento en el que la ciencia ha cogido un lugar tan importante, ¿no? Parece que dentro de poco ya no tendremos políticos, tendremos tecnócratas al poder, ¿no? Y el dogma científico se va a imponer ante todo. Realmente, bueno, científico entre comillas, ¿no? Porque el primer postulado de la ciencia es que todo ha de dudarse y que siempre hemos de estar dudando y comprobándolo, ¿no? Ahora no, ahora estamos en un momento en el que lo que dicen los expertos va a misa como antes hacía el cura, ¿no? Entonces, bueno, que no salgan estas cosas, que esos documentales no se expongan de otras maneras, bueno, está todo pensado así, ¿eh? O sea, en Telecinco, en Hora Prime, no te va a poner un documental donde hable de energías libres, donde habla de poder de autocuración, donde hable de potencial humano. Guau, aquí tenemos temita también, amigo Marcos. Escuchaba hoy una entrevista que se había hecho en televisión hace tiempo a alguien que había estado en los tiempos de Zapatero, había estado al cargo de un instituto de sanidad, un organismo oficial. Y este hombre dice, a nosotros cuando vienen las farmacéuticas, no nos vienen con planes de previsión de un mejor futuro para las personas ancianas en base a alternativas como pueden ser el tai chi, la meditación. Nos vienen a vender productos con intereses económicos. Es decir, nuestra realidad, la realidad que estamos viviendo, responde a esa idea de futuro. Es decir, todo tiene un precio, todo tiene un valor. Hay que ganar cada vez más. Y esa es la realidad que tenemos. La realidad es muy sencilla. O sea, es compleja, pero en esencia es muy sencilla, es la síntesis. Estamos viviendo, el futuro que estamos viviendo es un futuro que ha sido generado, tanto en sus aspectos buenos como en sus aspectos no buenos, en sus aspectos edificables como en sus aspectos no edificables, en base a 25.000 años de historia, que es lo que está durando este ciclo periodo de tiempo. Que estamos llegando al final de ese ciclo de tiempos. Es decir, cuando la rueda llega a Acuario, empieza un nuevo ciclo de 12. Es la espiral. Muy bien. Bueno, para ir, antes de pedirte una conclusión final, me has acordar un pequeño chiste, ¿no? Que escuché otro día. Bueno, un chiste, era un hombre, un científico que contaba esto, ¿no? Y decía, yo cuando me siento mal, dice, voy al médico, dice, ¿por qué? Bueno, me hace su receta, yo le pago porque el médico tiene que vivir. O sea, luego voy con la receta, voy a la farmacia, compro las pastillas, le pago, sí, claro, porque el farmacéutico tiene que vivir. Y luego llego a casa, tiro todas las pastillas a la basura, porque, coño, yo también tengo que vivir.
A mí me quedó grabado en la mente. Bueno, y para ir acabando, Marcos, para ir acabando, yo siempre digo, no me gusta hablar de consejos, porque yo siempre, bueno, pienso que el consejo sirve para el que lo da se quede un poquito más tranquilo y ya está, ¿no? Entonces, para cerrar, en vez de pedirte que nos des un consejo, voy a decirte que hagas un breve resumen de en qué te ayuda en tu día a día el conocer esta ley para ver si a alguien le resuena y quiere poner en práctica algo de lo que hemos estado hablando. ¿En qué te ayuda a ti el día a día el aplicar estos conceptos, el conocer esta ley? Me ayuda en el que yo soy yo de signo del zodíaco soy Libra, ascendente Escorpio. El Libra, por naturaleza, busca, como el propio símbolo indica, yo no sé de astrología, tengo algunas nociones, pero no sé. El símbolo del Libra es la balanza, es decir, ve los dos aspectos y le permite estar en equilibrio, ¿no? A mí conocer, como somos aire, a mí me gusta conocer, a mí me gusta el conocimiento, saber. Yo decía al principio que desde pequeñito siempre he tenido deseos de saber. Yo en mis conversaciones íntimas conmigo mismo, con el universo, con Dios, yo he querido conocer la naturaleza divina, cómo somos. La pregunta que nos hacemos muchos de nosotros nos hemos hecho: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? Conocer esta teoría, junto con otras cosas que decía al principio, me ha permitido sentir que la vida es un eco. Es decir, yo he lanzado una pregunta y me ha venido una respuesta. Lo he sentido en mi interior. A nivel mental, veo su lógica, veo su coherencia. A nivel emocional, me hace sentir satisfecho, me hace entender, me hace verme a mí mismo que en un periodo de lágrimas y de sufrimiento hay una fuente de calorcito, como de consuelo, como de entender, decir, lo que está pasando es por algo, ¿no? Es decir, he encontrado respuestas. A nivel personal, me sirve, y a lo mejor me autoengaño, a intentar ser una buena persona, que es lo mejor que yo puedo ofrecer al mundo, dar lo mejor de mí mismo. Yo decía en un momento de la charla que había conocido a 3 personas que habían tenido la muerte en vida. Uno, con un caso que lo podremos comentar en más detalle, tuvo la oportunidad de volver después de estar muchas horas muerto física. Sí, o muerte física. Volvió en vida, me dijo: Marcos, ¿sabes? Me di cuenta cuando estuve allí que la vida no había servido para nada. Mi vida no había servido para nada, dice. ¿Y sabes lo peor? No me había servido, mi propia vida no me había servido ni a mí mismo. Conocer esta realidad me hace ser quizás mejor persona, tener un estímulo del por qué ser buena persona, para qué sirve ser buena persona, que tiene que ver quizás con mi satisfacción personal de irme a dormir y de irme tranquilo. A lo largo del tiempo yo conozco, yo lo decía, la teoría de Jean-Pierre no es lo único que he conocido en mi vida, he conocido otras cosas, pero sí que si tuviese que hacer una escala de importancia, es la segunda cosa más importante que he conocido en mi vida. Además he tenido pruebas, entre comillas, mágicas, que me han demostrado para mí, en mi puzzle y en mi concepción, que es el buen camino para mí. Es acertado para mí. Pongo un pequeño ejemplo. Sí, Cuando yo había vuelto de Suiza, de conocer a Jean-Pierre por la primera vez, estoy hablando en el 2010, yo me iba a trabajar y iba en un medio de comunicación, iba en un tranvía en Barcelona. Cuando llego a la parada, eran las 10 de la mañana, había poca gente y éramos pocos en el tranvía. Recuerdo que yo estaba sentado, dejo pasar que venían hacia la puerta de salida primero un hombre, luego una chica, y a continuación me levanto yo. Éramos 3 que pasábamos en fila hacia la puerta. Yo era el último. Pues cuando me acerco a un sitio donde había un chico sentado, un chico que al verlo
al verlo, parecía vagabundo. No, no sé. Sí, no, o sea, su forma de vestir, ¿no? En el momento que paso yo, no ni cuando fue el hombre ni cuando fue la chica, cuando paso yo, sin mirar, sin levantar su cabeza del libro que estaba leyendo, levanta una hoja y me dice sin mirarme, Dios te ama. Yo estaba leyendo, como había venido de conocer a Jean-Pierre, estaba releyendo el libro para enterarme bien cómo funciona la televisión. Hostia. Ahí entendí una sincronicidad. Digo, hombre, es un mensaje para mí. No ha sido ni para el hombre ni para la mujer, ha sido para mí, porque ha esperado, yo era el último. O sea, la propia sincronicidad hizo que yo fuese el último, no el primero. O sea, me lo dio a mí. Y eso es lo que yo digo, el eco de la vida, decir, ostras, yo cuando fui a Jean-Pierre, es aquello como, ostras, es como haber encontrado algo, no saber el qué, pero sentir, intuir, presentir que era algo bueno para mí. Era una confirmación. Y como esos, a lo largo del tiempo he tenido muchas confirmaciones. Entonces, ¿qué ha representado para mí? Pues mira, un egoísmo. Este momentito tan feliz de haber estado hablando contigo. La felicidad de sentir que a lo mejor alguien que nos está escuchando le puede haber aportado algo y que a lo mejor ese algo puede cambiar el mundo. Totalmente. Solamente por eso yo no lo llevo a controlar. Mira, un ejemplo. Esto lo contaba Jean-Pierre en uno de sus talleres. Una mujer había ido a verle porque ella estaba desesperada, se quería suicidar. Estaba en un nivel de depresión profundo. Cuando cuenta la mujer que cuando se va al hotel por la noche y se despierta por la mañana, lo primero que hace cuando se levanta en la habitación es encender la televisión. Estaba en Francia. Tú sabes que en Francia hay, como aquí, 28.000 canales. 800 canales. Le aparece uno, en la que la escena de la película que ella ve, el protagonista está escuchándose decir de alguien, recuerda, el suicidio jamás es la buena solución. La mujer se quedó tan bloqueada que dijo, ostras, como que ha sido para mí, justo en el momento. Esa es la magia de la vida. Estás en el momento preciso, todo coincide, el universo se confabula para ti. Y Jean-Pierre decía, tú fíjate esa escena que esa mujer ha vivido, pero han intervenido muchos actores para que esa escena se haya producido. Primero, un guionista que puso esa frase dentro de esa película. Un productor de televisión que decidió que esa película tenía que ser emitida en ese día y a esa hora y en ese canal. El del hotel que compró la tele. Que compró la tele. Todo confabuló para que esa persona, en ese momento, con la impresión que se llevó de ver eso, la historia es más larga, se corresponde a la mujer, hay muchas más historias, pero abandonase la idea del suicidio. La magia de la vida es esa, y no lo sabe. Eso es lo que yo entiendo que Jean-Pierre dice. Cuando tú te confías a tu doble, los milagros, la magia, la verás constantemente en todo lo que te rodea. Gente que te encuentras, gente que hablas, tienes un problema, una solución, te haces una pregunta, te viene la respuesta, buscas algo, te levantas por la mañana y a pesar de que hay tanta tristeza, en el fondo tienes una alegría, porque ¿sabes qué? El mundo necesita de tu alegría. Totalmente. Hay una escena que me encantó de la película, ¿cómo se llamaba? La historia interminable. ¿Te acuerdas la montaña que le dice al niño? No la he visto. ¿No la has visto? Cuéntame. Es una película. La montaña le dice al niño, necesito de tu ilusión para vivir. Si tú no tienes ilusión, yo me destruyo.
El universo, te lo decía al principio, es toda información que va en los dos sentidos. Yo recibo, pero yo también doy, como tú, como todos. ¿Qué se da y qué se recibe? Es el doble que lo lleva. Tú déjale a él, él sabe. Tú limítate a hacer lo mejor posible, a tratar de tener el mejor pensamiento posible en cada momento de tu día, y si no lo tienes porque es imposible o es muy difícil, no es imposible, no es fácil. Si yo digo no es fácil, es que estoy es posible. haciendo un futuro en el que será fácil, no mucho, pero será fácil. Claro. Y cuando te vayas a dormir por la noche, haces el balance del día y todas tus penas, todas tus alegrías, todas tus ilusiones, todas tus desesperanzas, todas tus emociones, se las das al doble como un regalo y verás que él al día siguiente, si tú sigues manteniendo el control de la malevolencia de tu pensamiento, él te va guiando por la vida, te hace encontrarte uno a la derecha. O hará como me hizo conmigo, que me encontrase con un hombre que me dijo, Dios te ama. Eso es lo mejor que puedo decir. La verdad, Marcos, que es que realmente yo estoy convencido de que si prestáramos un poquito más de atención a la vida, de estuviéramos más conectados con todo lo que sucede, ejemplos como ese nos encontraríamos cada día, ¿no? Del estar con algo en la cabeza y que se solucione rápido, en una llamada al teléfono. Yo también tengo muchos ejemplos, a lo mejor no tan fuerte como ese, no, pero tengo muchos ejemplos. Yo creo que todas las personas podríamos encontrar esas casualidades que no son casualidades, sino que son realidades creadas. Yo lo definiría también con tratar de no estar en piloto automático. Es decir, ser consciente en la medida de lo posible en cada segundo de tu vida de dónde estás, de cómo estás y qué hay alrededor tuyo. Cuando tú estás así, ves la planta, ves el árbol, ves el niño, ves el hombre, te ves a ti mismo. Es decir, nosotros en PNL lo hemos aprendido, ¿no? Es decir, te disocias de ti mismo y tú pasas a ser el observador de tú mismo. Exacto. Ya no te juzgas, ya entras en un estado de conciencia que los chamanes llamaban no alterada, en un estado de conciencia enterado. Sientes el aire, sientes los signos de la vida, sientes porque la vida, como decían los indios, fluye, es un conjunto de cosas. Nosotros no estamos separados de las cosas, todo está interconexionado. Y en ese momento, la vida nos necesita y nosotros necesitamos a la vida. Dios, en ese momento, a través de ti, empieza a captar su naturaleza, su realidad, con cosas para cambiar. Seguramente a lo mejor Dios, la inteligencia omnicreante, para los próximos programas decidirá hacer cambios, porque le hemos pasado la información de que, oye, esto no funciona así, mejor lo cambias. Y sentir confianza, ¿verdad, Marcos? Que no hay que confundir la confianza con, bueno, aquí me quedo y ya veremos a ver qué pasa. No, pero es realmente confiar en que la vida va a traerte la mejor solución. No, soltar un poco ese control que nuevamente, ¿no? El control es mental. Soltar un poquito ese control, decir, yo confío en la vida, confío que lo que me pase sea lo mejor para mí y intentar soltar ese control que, digamos, que muchas veces es patológico. Cuando tú tienes un problema en el tobillo, cargas todo el peso en el otro lado. Es decir, el cuerpo se reajusta para ante esa situación buscar su mejor equilibrio. Totalmente. Tú cuando te tomas algo que no te va bien, tu cuerpo reacciona para tratar de modificar eso y mantenerte. Es decir, la clave de la vida, y eso es una constante para cualquier cosa, busca siempre lo mejor. Y lo mejor. Claro. Y lo mejor. Y siempre lo mejor. Siempre el mejor futuro posible. El mejor futuro posible es la mejor realidad. Y eso es lo que busca el doble para ti. Muy bien. Bueno, yo creo que hoy nos hemos pegado ya casi hora y media y creo que seguiríamos hora y media más. Sin embargo, te digo, creo que es un buen punto de arranque y que estoy seguro que en breve estaremos hablando porque me interesa mucho hablar contigo, de tener esta opinión tuya, esta visión de bueno, todo lo que está pasando ahora y cómo poder enfrentar esta realidad que hemos creado y cómo podemos salir adelante. Y creo que es un tema extenso, es un tema en el que
podemos hablar desde el corazón y sin tapujos, y te propongo que nos veamos en un par de semanitas, ¿vale? Cuando Y tú quieras. bueno, y es que decirte, de agradecerte muchísimo este ratito, ha sido un verdadero placer. Realmente la distancia no ha existido para mí, te he sentido aquí al lado mío, te he sentido aquí con un café, con un té, he escuchado tu perrica, tú has escuchado la mía, o sea, hemos estado aquí en este espacio juntos y bueno, muchas gracias a todos también los que nos han acompañado, que nos han dado corazones, que nos han dado likes, que nos han hecho comentarios magníficos. Decir que esta charla va a quedar en mi Instagram y que esta charla también va a subirse a Facebook y a YouTube, lo que seguramente mañana, porque ahora mismo lo que me corresponde es salir a darle un abrazo a mis sobrinos, es salir a compartir un ratito con mi hermana y mi cuñado que están esperándome. Y Marcos, de verdad, todo corazón, muchas gracias. Gracias a ti y gracias por haber pensado en darme las gracias. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias a todos. Chao. Adiós. Chao. Chao, hasta pronto. Chao, chao, chao.